Ya estamos de este lado, en efecto, es Escuela para Padres con mi querida Marcela. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Barbie, muchísimas gracias. Vamos a platicar el día de hoy acerca del bullying en la escuela. Sí, todo un tema Sí, así es. que últimamente también se ha prestado a muchas malas interpretaciones. Correcto. Porque no todo lo que sucede en el ámbito de la convivencia con los niños es bullying y de pronto se ha convertido en que están bulleando a mi hijo. Así es. Todo es bullying. Y aquí, pues bueno, estamos para explicar a qué se refiere el bullying o acoso, ya sea escolar, en donde un niño o varios niños van a ejercer una presión en otra que es denominada la víctima. ¿De acuerdo? Pero para que se considere bullying, tiene que ser un acto que se repite constantemente. Okay. Por una sola vez que sucede, me dijeron feo, gordo, me molestaron, eso no es bullying. De acuerdo, ok, hay que puntualizar muy bien eso, que puede ser simplemente como que están jugando, ¿no? En el salón de clases, realmente no se están ensañando con este tipo de actitudes contra una persona. Exactamente. Okay. Y es muy interesante porque para que realmente podamos definir que se trata de un caso de bullying, tenemos que identificar los jugadores que hay en esta situación. ¿De acuerdo? Para poder decir, no, pues esto sí se trata realmente de un caso de bullying. Y yo de verdad los invito mucho a que quitemos de nuestro propio lenguaje el de, pues es que es un buleador, me están buleando, porque no todo es bullying y es un tema mucho más complejo de lo que pudiéramos pensar. De acuerdo, bien mencionadas, hay que estar como identificando de quiénes se tratan y justamente quién puede estar involucrado en lo que es el bullying. Mira, en el bullying se identifican como distintos roles para que se dé este bullying. Por ejemplo, va a existir el buleador, correcto, que es el niño o las personas que van a ejercer esta presión en la víctima, así es el segundo rol que vamos a identificar. También van a estar los que refuerzan al buleador, que son aquellos que se ríen o aplauden la acción. Y que aquí normalmente vemos que el buleador se alimenta de esos reforzadores. Es así como de, ay, mira lo que estoy haciendo, y entonces eso le da mucha fuerza. También van a existir los que defienden a la víctima, que son los defensores, y van a existir los observadores o indiferentes, que son aquellos que no hacen nada, no están ni a favor ni en contra, y que la realidad es que es el rol en donde debemos de poner mucha atención porque debiéramos hacer que esos observadores se conviertan en defensores. Correcto. Pero podemos ver que hay roles muy, muy importantes y que se identifican claramente y entonces sí podemos estar hablando de un caso de bullying. De bullying, de acuerdo, mi querida Marce. ¿A qué edad ocurre esto? ¿Es un fenómeno que ocurre en cualquier edad? Mira, se tiene identificado que se da entre los 6 y los 17 años. Es así como todo este rango. Previo a los 6 años, es decir, cuando un niño está en kinder o en preescolar, es muy difícil que lo identifiquemos como un caso de bullying porque realmente el niño apenas está empezando a aprender a socializar. De acuerdo. No hay una intención. Mientras que conforme va creciendo, ya comienza a existir una intención clara de cómo voy a molestar a mi compañero, a mi amiguito, a mi familiar. Que estos casos de bullying puede darse un acoso, puede ser verbal, físico. Hoy en día el famoso cyberbullying, que también está muy delicado. Así es. Y en el emocional pues entra todo el psicológico, que también es el más difícil de identificar. Es correcto. Pero se ve muy marcado de los 6 a los 17 y de los 14 a los 17 con un toque muy peculiar de un ingrediente de violencia física. Muy fuerte, definitivamente. Mi querida Marce, ¿cómo nos podemos dar cuenta, siendo padres quizá en este caso, o algún familiar cercano, que están bulleando a nuestro hijo? Mira, es muy importante que haya una comunicación muy buena con los pequeños o con los adolescentes para justamente ir identificando qué está sucediendo, si realmente se trata de un caso de bullying. Se tiene que hacer un trabajo muy de la mano con la escuela o institución educativa a la que asisten nuestros hijos, porque justamente en la escuela es donde más se presentan estos casos o estos comportamientos. Entonces, la escuela juega un rol sumamente importante, de ahí la necesidad de que en las instituciones educativas existan programas y especialistas que se dan a la tarea de identificar si está sucediendo un tema de bullying para poder atacarlo. ¿Y cómo se hace esto? Sí se enfrenta directamente, se encara al buleador, se habla con la víctima, con los testigos,
y entonces se lleva una intervención, todo un proceso para que se haga conciencia de qué es lo que está sucediendo y entonces el buller deje de tener esta fuerza. Así es. Que aquellos que lo están reforzando y aplaudiendo, pues también se den cuenta que no es algo padre ni bonito que está sucediendo. Definitivamente. ¿Cómo podemos identificar, por supuesto, el perfil tanto del acosado como del acosador? Pues mira, los estudios muestran que es muy peculiar el buleador. Normalmente va a vivir una situación en casa que lo está llevando a ser buleador. O sea, un niño o un joven que es agresivo con sus compañeros, podemos también darnos a la tarea de ver qué situación está sucediendo en casa que lo está llevando a tener estos comportamientos. Correcto. Va a haber distintos tipos de buleadores, porque hay algunos inclusive que son como muy doble cara, que ni siquiera sabes que es el buleador, que sabe esconderse muy bien de los adultos para disimularlo. Correcto. Pero la víctima normalmente escogen a niños que tienen un carácter como muy bonachón, a niños que son introvertidos, que no tienden a defenderse de una manera violenta, sino que son más como los buenos, ¿no? Y el niño que va a ser el buleador selecciona a su víctima con características muy particulares. Entonces, en el colegio, lo repito y lo reitero, es sumamente importante la labor que se está haciendo. Desde casa, los papás tienen que estar hablando mucho de esta situación, porque el mayor problema se da con los indiferentes, ¿no? Con los que no hacen nada, con los que saben que está sucediendo algo e inclusive cuando les preguntan no tienen pues esa conciencia de ir y defender a la víctima. Entonces, desde casa nos corresponde hacer una labor muy importante de que los pequeños conozcan que existen estos roles, fortalecer mucho la autoestima. Un niño que es feliz, con una autoestima elevada, que le gusta y sabe relacionarse socialmente, difícilmente va a ser un buleador. El buleador normalmente va a ser un niño con problemas, que en casa quizá los hermanos le pegan, los vecinos, exactamente, y entonces se escoge a alguien débil para entonces él sentirse fortalecido. Correcto. Y ser ahora él el fuerte de la situación. Entonces, todo un tema psicológico en donde sí tienen que estar muy involucrados los papás y que los papás, de verdad, como tip, cuando sean llamados a la escuela diciéndoles que su hijo es buleador, no quieran defenderlo. Es súper común ver esta reacción de, es que mi hijo no lo haría, no es lo que le hemos enseñado en casa, y pues más bien es el aceptar que puede estarse dando una situación así y ver cómo se trabaja conjuntamente. El querer justificar o el no tomar acción no nos va a llevar a resolver el tema del bullying en los colegios. Se necesita una mancuerna entre casa y colegio y mucha comunicación con los pequeños. Y es que a lo mejor también los padres lo ven como de una forma inconsciente. Lógicamente no le están enseñando a su hijo a ser violento, pero a lo mejor con sus acciones, ¿no? Con el actuar o lo que el mismo niño ve dentro de casa, en su núcleo familiar, lo está llevando a tener este tipo de comportamientos. Sí, o si está teniendo un problema emocional, puede ser de depresión, tristeza. La ansiedad es un detonante hacia el bullying. Así es. Y se refuerzan mucho los buleadores, cuando se dan cuenta que los otros le aplauden y son así como el héroe, ¿no? Del salón y el que se atrevió a... Claro. Por eso tan importante el que desde casa no permitamos ni ser la víctima, ni ser un buleador, ni ser un observador. Correcto. Los tres roles deben ser identificados y evitados a toda costa. Excelente, mi querida Marce, muchísimas gracias. Gracias a ti, Barbie. Nos vemos la próxima semana. Vámonos del otro lado del estudio, Milalito. ¿Qué más tenemos?